Hola y bienvenidos a otro video de cookinglandia.com. Hoy les vamos a enseñar una de las recetas dulces más populares de Latinoamérica. En este video, prepararemos un delicioso pastel de 3 leches. Pero antes de seguir, recuerden que, si les gusta nuestro contenido, no dejen de darle like y suscribirse a nuestro canal. Realmente nos ayuda muchísimo. El pastel de 3 leches es uno de los postres más queridos de América Latina. Pero, ¿saben cuál es su origen? Su historia nos lleva al siglo XIX, cuando en Europa comenzaron a popularizarse las leches enlatadas, condensada y evaporada. Al llegar a América Latina, las familias y panaderos no tardaron en experimentar con ellas, creando un bizcocho esponjoso que, al empaparse con una mezcla de 3 tipos de leche, evaporada, condensada y crema, adquiría una textura única, suave y jugosa. Con el tiempo, esta receta se difundió por todo el continente. En México, Nicaragua, Venezuela y muchos otros países, el 3 leches se convirtió en símbolo de celebraciones, cumpleaños, bodas y reuniones familiares. Cada región le fue dando su toque, desde agregar ron o canela hasta decorarlo con merengue o frutas frescas. Hoy en día, el pastel de 3 leches no solo es un postre, es un pedacito de historia y tradición que nos une en la mesa. Y ahora, te vamos a enseñar a preparar la versión casera más deliciosa y fácil de este clásico irresistible. Para esta receta, necesitarán los siguientes ingredientes. Para el bizcocho, 6 huevos grandes, 200 gramos o una taza de azúcar, 190 gramos o 1,5 tazas de harina de trigo, una cucharadita o 5 gramos de polvo de hornear, una pizca de sal y una cucharadita o 5 mililitros de extracto de vainilla. Para la mezcla de 3 leches, una lata, es decir, 395 gramos o 14 onzas de leche condensada, una lata, es decir, 354 mililitros o 12 onzas de leche evaporada, y 240 mililitros o una taza de crema de leche o nata líquida. Para la cobertura, 240 mililitros o una taza de nata para montar o crema de leche para batir, mínimo 35% de grasa, 2 cucharadas o 25 gramos de azúcar, y una cucharadita o 5 mililitros de extracto de vainilla. También necesitaremos los siguientes utensilios: 2 bowls grandes, batidora eléctrica, manual o de pedestal, espátula de silicona, tamiz o colador fino, molde rectangular de 23 por 33 centímetros o 9 por 13 pulgadas, o redondo de 26 centímetros o 10 pulgadas, tazas y cucharas medidoras, horno, y un palillo o tenedor para pinchar el pastel. Todo listo. Ahora vamos a preparar nuestro pastel de 3 leches. Preparemos el bizcocho. Precalentar el horno a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit. Engrasar y enharinar el molde. Batir las claras a punto de nieve con la mitad del azúcar y reservar. En otro bol, batir las yemas con el resto del azúcar hasta que estén cremosas y pálidas. Y agregar el extracto de vainilla. Incorporar la harina, polvo de hornear y sal, tamizados. Y mezclar suavemente. Añadir las claras montadas con movimientos envolventes. Verter la mezcla en el molde y hornear 30 a 35 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio. Ahora empaparemos el bizcocho con las 3 leches. Dejar enfriar el bizcocho 10 minutos en el molde. Pinchar toda la superficie con un tenedor o palillo. Mezclar la leche condensada,
la leche evaporada y la crema de leche. Verter la mezcla lentamente sobre el bizcocho hasta que se absorba bien. Refrigerar al menos 4 horas, idealmente de un día para otro. Finalmente, debemos preparar la cobertura. Batir la nata para montar bien fría con el azúcar y el extracto de vainilla hasta formar picos firmes. Cubrir el pastel con esta crema antes de servir. Antes de terminar, nos gustaría compartir algunos tips finales para un pastel de 3 leches ideal. El bizcocho debe quedar esponjoso y seco, para absorber bien la mezcla. No uses bizcocho muy húmedo o pesado. Refrigéralo al menos 4 a 6 horas, pero queda mucho mejor si descansa toda la noche. Puedes decorar con canela en polvo, frutas frescas como fresas, duraznos o frambuesas, o coco rallado. Si prefieres menos dulzor, reduce ligeramente la cantidad de leche condensada. Para un toque extra, añade ron, brandy o esencia de almendra a la mezcla de 3 leches. Y eso es todo. No se olviden de seguirnos y activar las notificaciones. Y para más recetas y artículos gastronómicos, visiten cookinglandia.com. Nos vemos la próxima.